bendiga, ¿cómo están? Gloria a Dios, gracias Hugo. Es un placer verles con luz. Nomás los dejo solos y hacen un apagón. Ay, hermanos, quiero felicitar a los líderes, a todos los que estuvieron encargados, a los técnicos. Sé que se movieron rápido y fue algo de San Diego Gas and Electric que estaban trabajando y no avisaron. Hicieron no solo con nosotros, sino con la iglesita de aquí, con la iglesita de allá. Y nomás dijeron, oh, I'm sorry. ¿Cómo que I'm sorry? Entonces, amados, la verdad, pues salimos. Gracias, felicité a la gente y se ve que bajo presión funcionan bien. Así que ya voy a comprarme un chicote para que me funcionen bien, ¿verdad? Pero la verdad agradezco al liderazgo que la verdad José Cabanillas quedó contentísimo. Amado, muchos sacaron sus conclusiones que no pagamos la luz, otros que Dios nos quiere cerrar la iglesia, otros que, amados, y ya ve que hay de esos nacos cristianos que les digo, donde quiera hay esos nacos. Así que, amados, pero ¿cuántos están contentos que esta iglesia es de Dios? No, de veras, en serio, que esta iglesia es de Dios. Y no importa lo que pase, Dios sigue en el trono. Amén. Agradezco mucho la respuesta de los líderes que trabajaron aquí durante el tiempo de tensiones y ver todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Yo, mientras estaba sufriendo en una barbacoa por ustedes, amados, en Puebla, pero alguien tiene que pagar un precio también, amados. Usted ni sabe los kilos de extra que uno tiene que asumir por la causa. Pero fuimos a la iglesia que le damos cobertura a Centro Familiar Cristiano en honor a su presencia, así se llama, nombrezote. Lleva 2 años, amados, y llevan más de 450 personas con todos niños, amados, y están en Chilac, allí aún al sur de Tehuacán, Puebla, y están increíble haciendo un trabajo. Me tocó estar en la iglesia de Yehualtepec, que, amados, predicando. Así que me fui el sábado, prediqué 2, 3 veces, no sé cuántas veces prediqué, ya me perdí hasta la cuenta, y me vine el lunes simplemente para estar aquí con ustedes, amados, y ahora estoy contento de que ya no vamos a salir a menos que me inviten a comer después del servicio. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Amén. Antes de cualquier cosa, ¿está Norma por aquí? Norma, digo, párate. Felicidades, cumpleaños el día de hoy, así que ya sabemos dónde va a ser la carne asada hoy. Así que, hermana Murillo, es un placer verla. ¿Es usted? Sí, es usted. Gusto verla. Dios le bendiga a la hermana Murillo, increíble ministerio que tienen ellas. Y es que, hermano, ya estoy chochando, ya no distingo bien nomás. Si con trabajo me miro en el espejo y me digo, ¿yo quién soy? Pues, ¿están listos para la enseñanza? Si necesita un bosquejo del tema de hoy se acabaron los bosquejos. Amado, lo que me están diciendo, ¿cuántos hicieron? ¿20? Okay. Ahí hay 2, Oscar los vende especial. Todo lo que, voy a empezar una serie hoy y vamos a irnos por el libro de Mateo. ¿Están listos? Estoy calculando como unas 27 lecciones. No sé cuándo voy a terminar. Si me dejan predicar seguido, pues de aquí a enero ya termino. Pero estamos hablando de 27 miércoles, ¿verdad? Así que, amados, si me tienen paciencia, el problema es que no quiero apresurar, hay mucho que decir. Simplemente en el primer capítulo de Mateo habla de pura genealogía. Y decía la gente, me aburre tanto nombre. Tiene un propósito, también a mí me aburre. Ayer se me fue el sueño y dije, ok, ¿no quieres que me duerma? Satanás, me quitas el sueño. Y me agarré Mateo otra vez a volar. ¿Y sabe qué? Me quedé dormido en el primer capítulo. Es que me fui por toda la genealogía otra vez, dije, man, y me vino el sueño suavemente, dijo Elvis, pero es que no se hagáis, ya lo conozco también ustedes. Y ya no desperté hasta el siguiente día, que es hoy. Pero vamos a tener una serie increíble. Cierre sus ojos, quiero orar por algunas necesidades. Padre, te doy gracias por tu amor, tus misericordias y el cuidado que has tenido para con nosotros, la iglesia. Y en estos momentos, Dios, estamos aquí delante de ti recordándote algunas necesidades que hay en el cuerpo de la iglesia. Aisel Castillo, Señor, que está en el hospital, esta joven
Señor, está bajo algunos tratamientos y algunos exámenes. Y Padre, yo te pido que pongas tu mano de poder sobre ella y que, Señor, te glorifique sobre su vida y que ella pueda sentir tu presencia. Me dio gusto de poder compartir un tiempo con ella durante esta tarde y su corazón quebrantado y claro, con temor, Dios, pero con confianza en ti, Dios. Y estamos declarando la sangre de Jesús sobre su vida, Dios. Y te pido también por nuestro hermano Ángel Serrano, que pasó por una leve operación en los ojos. Señor, que salga bien, que esté bien, Señor, y que pronto pueda estar entre nosotros, Señor, y que, Señor, tú te manifiestes de una manera real en su vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo estoy suplicando. Amén y amén. Si usted agarró un bosquejo del 13 de enero, no está equivocado. Hoy es el 2 de marzo. El problema es que yo iba a empezar mi serie y de repente me fueron cambiando y hasta que les dije, espérame, hold on, horses. Porque más me dejaban predicar miércoles y después iba a haber algo. No, mejor quiero predicar por unos 4 o 5 miércoles seguidos. Y por eso decidí esperar, amados, hasta que tuviera unos 4 o 5 miércoles seguidos para poder. Pero pensé que le iban a cambiar la fecha, pero decidieron que no. Alguien ejecutivo tomó esa decisión de confundirlos a ustedes, pero perdónenles porque no saben lo que hacen. Amén. Mateo tiene 28 capítulos. ¿Ya se dio cuenta? Es un libro interesante, un libro que vamos a escudriñar. Cada libro de la Biblia, incluyendo los evangelios, tiene su significado. Que lo que voy a hacer el día de hoy, voy a darles a ustedes las buenas nuevas sobre el libro de Mateo. Y voy a darles un resumen de todo el libro en el tiempo que me toque a mí predicando para que pueda entender hacia dónde vamos. Inclusive el libro de Mateo habla del concepto del reino. Juan predicó sobre el reino. Cristo habló del arrepentimiento del reino. Cristo era el rey, que el Mesías prometido para venir a nuestro lugar. Así que el concepto que vamos a estar usando del libro de Mateo es el reino y el rey. Ahora, quiero darles el trasfondo de todo esto. 20 o 30 años después de que Jesús ascendió a los cielos, un judío discípulo llamado Mateo fue inspirado por el Espíritu de Dios a escribir un libro. Amados, el producto final fue lo que ahora conocemos como el Evangelio según San Mateo. Y vamos a hablar un poquito de él, aunque si usted lee el libro de Mateo, Mateo casi no habla de él. Nomás habla del encuentro que tuvo con Jesús en el capítulo 9. Ahí lo va a encontrar. Pero de ahí en fuera, él no habla de él. Él habla conceptos del reino, palabras del reino y del rey. Y en ninguno de los evangelios que podemos encontrar, amados, nada que hable sobre Mateo. Inclusive podemos encontrar una palabra que Mateo habló. Simplemente Mateo escribe del reino, no escribe de él, escribe del reino, escribe del rey. Pero no está diciendo yo, Mateo, caminé por... No. Simplemente lo único que encontramos de Mateo en 28 capítulos, fue su encuentro con Jesús en el capítulo 9 de Mateo. Esto, increíble. Así que en su libro, Mateo nos da las palabras y obras de Jesucristo. Y lo declara en el capítulo 1, el hijo de David. Mire, para empezar la genealogía, Mateo lo declara el hijo de David, el hijo de Abraham. Y de ahí se agarra. El hijo Abraham tuvo a Isaac y ahí se va la genealogía. Pero empieza simplemente trayendo una línea de lo que era la realeza de Jesús. Y empieza con el hijo de David. David era el rey, ¿recuerda? Entonces empieza todo ese concepto. Mateo no escribió para decirnos de sí mismo, para darnos su testimonio. Pero hay que reconocer tanto a Mateo como el libro que escribió. De esa manera podemos saber todo lo que él quiere que conozcamos de Jesús. Si en verdad aceptamos todo lo que él escribe como la palabra infinita de Dios, tú y yo vamos a llegar a entender a través de todo este libro lo que él quería darnos a entender sobre Jesús y sobre el reino. El Espíritu Santo, sin lugar a duda,
usó a Mateo para lograr 3 tareas importantes al escribir este evangelio. Cuando Mateo empieza a escribir, no cabe duda que fue el Espíritu Santo, porque mire, cuando Cristo empezó su ministerio o vino a la tierra y empezó su ministerio, Mateo no era salvo. ¿Cómo supo todo lo de antes de Jesús? A pesar de que, amados, podemos decir que tal vez le contaron a algunas personas, pero para que lo diga tan exacto, tan preciso, amados, tuvo que ser obra del Espíritu Santo guiando la pluma, guiando su mente, guiando su corazón al paso que iba él elaborando la historia de Jesús. Porque es lo que encierra. Inclusive, Mateo, ahorita voy a hablar un poquito más de esto, está dirigido a los judíos. Y él tenía que presentar una defensa hacia los judíos de que Jesús era el rey. Porque los judíos esperaban a un rey para que los librara de la esclavitud de Roma. Pero no como vino. No como ellos lo esperaban en un Mesías, luego en Belén. Es como decir, Cristo nació en San Isidro. O en Jamul, ¿dónde está Jamul? Pues para allá yo creo. O sea, pero no lo espera. Entonces Mateo tiene que ahora declarar, comprobar todo el linaje, la genealogía de Jesús el Rey y que viene del Padre. Inclusive ahorita va a estar, cuando entremos un poquito más adelante en el capítulo 1, ahí vamos a entender algunas cosas. El Espíritu Santo usó a Mateo para lograr 3 tareas importantes al escribir este salmo. Yo quiero, ahora, mire, para que agarren la onda en todo este capítulo, no se pierda ninguno de los 27 lecciones. Amén. La única excusa que puede fallar, oiga mi hermana, si está embarazada y se alivia a la hora del servicio, la entiendo. O si se muere. ¿Estamos bien? Inclusive, si se muere, no venga. Háganos un favor a todos. Quédese ahí donde está, tieso. Después lo cafeteamos. Pero si no está muerto, no hay peligro de vida. Véngase, vamos a estudiar la palabra de Dios todos los miércoles. ¿Qué les parece? Se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Ahora, déjenme darle a ustedes las 3 tareas importantes que Mateo logró al escribir este libro. En primer lugar, a través de este libro, porque les voy a dar un resumen para poder entrar en materia el próximo miércoles. Él, o sea, Mateo, introduce un libro nuevo. Mateo es el puente, la entrada al Nuevo Testamento. Y ahorita voy a explicar un poquito de esto. Si uno lee la Biblia y nos fuéramos de Malaquías, ahí le va, porque es el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? De Malaquías, y le brincamos a Marcos, o nos vamos a los Hechos, o nos vamos a los Romanos, ¿sabe qué? Sería confuso. Habría confusión. Por algo está el libro de Mateo. El libro de Mateo habla de un nuevo principio para una nueva generación. El Evangelio de Mateo es un puente, y ahí le va, que nos saca del Antiguo Testamento y nos lleva al Nuevo Testamento. Ese es el puente que tenemos para entrar al concepto de la gracia, para entrar al concepto del reino de Cristo, para entrar al concepto del sacrificio, de que Dios, amados, envió a su Hijo, nacido de mujer y que soportó la cruz. ¿Por qué? Porque el tema del Antiguo Testamento está en Génesis capítulo 5, versículo 1. Porque en el versículo 1 del capítulo 5 de Génesis dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Así empieza Génesis en el capítulo 5, el libro de las generaciones de Adán. El Antiguo Testamento nos da una historia de la familia de Adán y en verdad que es una historia triste. La historia de Adán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su propia imagen, pero el hombre pecó manchando y deformando esa imagen. O sea, Dios no hizo a Adán con pecado. Dios lo hizo sin pecado. Y creó el matrimonio perfecto y lo puso en el lugar que perfecto. Pero de repente, cuando Adán y Eva empiezan a hacer sus cosas y a tomar decisiones, empiezan a deformar, a manchar. Y todo lo que vino después de ellos como genealogía o descendencia ya venía marcada con pecado.
porque por medio de ellos entró el pecado. Por eso les digo que es una historia triste, porque el pecado gobernó más que nada sobre la historia y sobre la vida de este hombre Adán. Dios lo había hecho a su imagen y semejanza, pero el pecado entró y deformó y manchó esa relación. Luego el hombre, una vez que el hombre ya estaba en pecado, el hombre dice en Génesis 5:3, engendró hijos a su imagen, conforme a su semejanza. En otras palabras, déjeme decirle, Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Abraham, después de pecar, engendró hijos conforme a ¿qué? A su semejanza. Déjeme explicar eso. Todos los hijos de Adán comprobaron ser pecadores como su padre. De ahí viene la genealogía, como su padre, porque los concibió ya en el concepto de pecado. Ahora, no importa en dónde lea, en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con pecados y pecadores. Léale en cualquier parte, desde el capítulo 5 para atrás, no lo va a encontrar porque es ahí donde Dios trata con la perfección de Adán y Eva. Entra el pecado del capítulo 5 para enfrente, entonces lo que pasa de ahí, en todo el Antiguo Testamento, usted va a encontrar pecados y pecadores. En el Nuevo Testamento es el libro de la genealogía de Jesús. En el Antiguo Testamento, desde Génesis, es el libro de la genealogía de Adán. En el Nuevo Testamento, ahora con Mateo, es el libro de la genealogía de Jesús. Jesús es el último Adán. Adán fue el primero en Génesis. Jesús lo declara en Corintios que es el último Adán. 1 Corintios 15:45, si lo quiere anotar. En 1 Corintios 15:45. Y él vino al mundo a salvar a las generaciones de Adán. Fíjense a qué vino Cristo. Vino al mundo a salvar a las generaciones de ¿quién? De Adán. Inclusive esto también lo incluye a usted y me incluye a mí. Nosotros vinimos de esa generación de pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, que están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto es algo que quiero demostrarles. Sin decisión propia, escuche bien, sin decisión propia, hemos nacido en la generación de Adán. O sea, nadie de ustedes decidió, yo quiero nacer. No, nacimos en la generación de Adán. ¿No nos tomaron en cuenta? No, así nacimos, en la generación del pecado. Pero ahí le va, lo nuevo. Y porque hemos nacido en la generación de Adán, hemos sido hechos pecadores, pero por decisión de fe ahora. Antes fue sin decisión propia, ahora por decisión de fe. Tú y yo podemos nacer en la generación de Jesús y llegar a ser hijos de Dios. Tal vez en la primera generación no tuviste nada, ni voto, ni voz. Yo no quiero nacer en esta. No. Fue sin decisión. O sea, nacimos a este mundo, nacimos en este concepto del pecado. Y porque Adán viene del pecado, su genealogía viene del pecado, todos nacimos en pecado. Pero ahora tenemos una decisión. Una vez que nacimos en pecado, ahora tenemos una decisión de fe. Y tú y yo podemos aceptar a Jesús como el Hijo de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Porque de otra manera, si Mateo no nos presenta este cuadro, el hombre estaría sin causa, estaría en pecado y estaría sin remedio. Por eso es el puente que viene a cumplir lo que el Antiguo Testamento dejó a medias. Ahora, si en verdad lee la genealogía en Génesis, va a encontrar la frase siempre, y murió. ¿No le ha pasado que vivió tantos años y murió? Vivió 70 años y murió. Vivió 140 años y vivió. Y todo es murió y murió y murió. Repetidamente, el Antiguo Testamento ilustra la verdad de que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Vivía el hombre y ¿qué hacía? Moría. Eso es la genealogía del Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, la primera genealogía enfatiza nacimiento. El nacimiento de Cristo, y no enfatiza muerte, sino nacimiento. El mensaje del Nuevo Testamento es: mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Así que el pecado, dice, más la paga del pecado, ¿qué es? Muerte en la generación de Adán. Pero cuando venimos a Cristo y hacemos una decisión de fe y aceptamos a Cristo, ya no hay muerte. Ahora la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No le da gloria a Dios por ello? ¿Cuántos tienen vida en Cristo Jesús? Y eso es lo que nosotros los cristianos tenemos ahora. El Nuevo Testamento es un libro. El Antiguo Testamento, déjeme explicar esto. El Antiguo Testamento es un libro de promesas, cuando el Nuevo Testamento es un libro de cumplimientos. Usted va a encontrar muchas promesas en el Antiguo Testamento, pero va a encontrar muchos cumplimientos en el Nuevo Testamento. Ahora, no me malentienda. Aunque hay muchas también promesas de parte de Dios para nosotros en el Nuevo Testamento, eso sí lo hay. Pero si no hubiera entrado lo que es Mateo, con todo lo que está hablando del rey, el nacimiento, la crucifixión, todo lo que él vino a hacer, amados, se hubiera quedado todo en promesas. La muerte de Jesús estaba escrito en el Antiguo Testamento, su sacrificio. ¿Recuerdan la parte cuando dice, amados, el profeta, que la gloria postrera será mayor que la... Déjenme explicarles eso. Él está hablando de la gloria del templo. Cuando Salomón se edificó el templo, amados, era una belleza increíble. Oro por donde quiera, perlas por donde quiera. La artesanía de ese templo era increíble. Era un templo digno de admirar, que venían reyes, gente importante, a ver lo que Salomón había hecho a Jehová. Pero cuando el profeta está dando una palabra, dice, no, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué está diciendo? No, el templo inclusive a comparación a la vista del hombre o del ojo humano, nada que ver lo de que Salomón hizo a lo cuando se reedificó el templo, todo contrario de belleza, pero no se refería al templo en sí físico, se refería que el mismo Jesús, la gloria de Dios, iba a entrar en ese templo que fue levantado después de la destrucción de Babilonia. Por eso dice la gloria postrera, la gloria de Jesús cuando cruce el templo va a ser mucho mejor que la gloria primera. ¿Me explico? Ahora, si Cristo no viene y Mateo no nos habla, nos hubiéramos quedado con la gloria postrera. Y la gloria, la primera gloria y la segunda gloria, pues nunca hubiera venido porque Cristo no vino. Mateo no dijo nada de que Cristo vino. Que Él vino a sellar la historia. Vino a cumplir lo que el Antiguo Testamento nos da como promesa. Es un libro de cumplimientos. En Génesis 3:15, Dios promete a un redentor. Cuando el hombre peca, Dios promete a un redentor. Si no, fíjese. Dios, y dice Génesis 3:15, y Jesús le dio cumplimiento a esa promesa. Mire, la palabra cumplimiento es una de las palabras clave en el libro de Mateo y se usa como 15 veces. En todo el libro, la palabra cumplimiento. Vino a cumplir, vino a cumplir, vino a cumplir. Amados, ¿por qué? Porque esa era la tarea de Jesús. Esa era la tarea de Jesús. Uno de los propósitos de este evangelio es el demostrar que Jesucristo cumplió todas las promesas del Antiguo Testamento concerniente al Mesías. Voy a darles un ejemplo. Dos ejemplos, para que no se enojen. Ejemplo es su nacimiento en Belén. La promesa la tenemos en Isaías. Ahí le puse. La tenemos en Isaías. Se cumplió en Mateo 1:22. ¿Se fija? Isaías profetizó de que iba a nacer en Belén. Mateo dice, ya se cumplió, nació en Belén. Segundo, Jesús es llevado a Egipto. El profeta Oseas, capítulo 11, dice, y será llevado a Egipto. Y luego Mateo 2 dice, fue llevado a Egipto. ¿Se fija la relación entre la promesa y el cumplimiento? La promesa y el cumplimiento. Eso es lo que Mateo está haciendo. Está dándole cumplimiento a las palabras o promesas sobre Jesús. Mateo usó por lo menos 129 referencias. Fíjese lo que les voy a decir. Escriba ese dato si quiere. 129 referencias del Antiguo Testamento en su evangelio. Si usted lee todo el evangelio de Mateo, Mateo por lo menos usó 129 referencias que se refieren al Antiguo Testamento, donde habla de promesas, y Mateo le da cumplimientos a cada uno de ellos. Por eso es un libro importante para los cristianos, un libro que debemos de estudiar. Él escribió
primordialmente a los judíos, Mateo, para demostrarles que Jesucristo era en verdad el Mesías prometido, porque se esperaba un Mesías, se esperaba un rey. Y por eso se está dirigiendo a esto. Por eso, cuando vamos a estudiar de Mateo, vamos a estudiar sobre un nuevo libro que abre la historia de la gracia, que hable en la historia del amor de Dios para con nosotros. Y eso estaba en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que se va a poner bueno. Así que dígale a su vecino, ¿ya aprendiste algo por lo menos hoy? Te estoy mirando. Dígale como dice el chicano, te estoy guachando. Okay. Ahora, no solo nos vino a presentar un libro nuevo. Número 2, él, o sea, Mateo, introduce a un rey nuevo. A un rey nuevo. Cada uno de los 4 evangelios tiene su propio énfasis. Quiero que entienda uno. Tenemos 4 evangelios en la Biblia. Cada uno tiene un énfasis importante. Y déjeme hablarle de los 4 énfasis que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, número 1, el evangelio de Mateo fue escrito a los judíos. A los judíos. Déjeme explicar esto. Este libro es llamado el evangelio del rey. Se escribió a los judíos. En otras palabras, este hombre hace una defensa a los judíos de por qué Cristo es el rey de los judíos. Es el rey de reyes. Es el Mesías. Porque había duda, porque se fija la sociedad o la comunidad religiosa no lo aceptaba. ¿Cómo que este va a ser el que esperábamos? Y Mateo en todo el libro está presentándole a los judíos las razones de por qué Jesús es el rey y por qué es el Mesías. Así que el evangelio de Mateo fue escrito a los judíos. El evangelio de Marcos fue escrito a los romanos. Inclusive, ¿por qué digo a los romanos? Porque este libro es llamado el evangelio del siervo. Si usted lee el libro de los romanos, presenta a Cristo como el esclavo, como el siervo, el que vino a servir y no ser servido. Y este libro fue escrito para los lectores romanos. ¿Por qué? Porque la idea de ellos que gobernaban y tenían bajo esclavitud o siervos a los judíos. ¿Sí me explico? Entonces, Marcos hace una excelente ilustración diciendo, ese Cristo que es mi Dios es el siervo de ustedes, que vino a dar su vida por ustedes. Y se lo pone al lector romano, porque había romanos que se convirtieron, porque recuerden lo que les dije. No lo dije a ustedes, se los dije allá en Puebla. Amado, la iglesia primitiva en casi los 300, menos de 300 años de existencia, amados, habían conquistado el corazón de Roma, que hasta un emperador se convirtió a Cristo. Entonces, todo esto, Marco tiene mucho que ver aquí en esto. Marco tiene mucho que ver. El libro número 3, el libro o el evangelio de Lucas, fue escrito a los griegos. Aquí se presenta a Cristo como el perfecto Hijo de Dios. Los griegos son conocidos como una generación de la excelencia, de la cultura, de algo perfecto. Y Lucas, como médico que es, empieza él a describir a Cristo como el Hijo del hombre perfecto. No hay falla en él. Es el Cordero sin manchas, dice. Es uno que vino y no había pecado. Inclusive lo presenta en el contexto que el griego podía entenderlo. Así que el libro de Lucas, cada uno de sus escritores tiene un propósito por qué escribió. Y muy pocas son las historias que se repiten en los 4 evangelios. Muy pocas, pero cada uno escribió, por eso dice según San Marcos, según San Lucas, según San Mateo, según San Juan, porque cada uno escribió desde la perspectiva que estaba viviendo con su maestro. Y luego, número 4, el evangelio de Juan fue escrito a los gentiles. Esto nos abarca a ti y a mí. Esta es la generación nuestra. A los gentiles. Aquí se presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Por eso cuando a una persona, inclusive voy a darles un consejo, hermano. Si alguien es nuevo en la fe y si alguien acepta a Cristo o acaba de aceptar a Cristo, recomiéndele siempre el libro de Juan. No lo mande a los Levíticos, lo va a asustar. Porque cuando él vaya a Levítico y dice, y el chivo se fue por todo el desierto lleno de sangre. ¿Y eso qué quiere decir? Birria, es todo.
pero no es para ti. No es para ti. Mejor lea el libro de Juan. Porque mucha gente, es que voy a empezar desde el principio, Génesis, te vas a espantar. Mejor empieza del plan de Dios para tu vida, y es Juan. Fue escrito a los gentiles, a la generación de nosotros, para entender que Dios es el Hijo, que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que nos está presentando. Ahora, Mateo, en todo el libro, nos describe a Jesús como el hacedor y el maestro. Inclusive el 60% de su libro está enfocado en las enseñanzas de Cristo. El 60% de todo Mateo está enfocado en las enseñanzas de Jesús. No le estoy aburriendo con tanta información, ¿verdad? Pero ya por lo menos ya se puede defender con Mateo, que el 60% está enfocado en las enseñanzas de Jesús. Ahora, hay que recordar que Mateo se enfoca en el reino. Y en el Antiguo Testamento, la nación judía era el reino de Dios en la tierra. Escuche bien, en el Antiguo Testamento, la nación judía era el reino de Dios en la tierra. Mire lo que dice Éxodos, capítulo 19. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente, ¿qué? Usa la palabra, ¿qué? Reino. Israel en el Antiguo Testamento se consideraba el reino de Dios. Okay. Por eso ahora Mateo tiene que conectar todo lo de Cristo al reino de Dios y declararlo ante los judíos que Él es el Rey de Reyes y que Él es el Señor. Ahora, muchos judíos en los días de Jesús esperaban al libertador enviado de Dios, quien los libertaría de la esclavitud de los romanos y establecería supuestamente para ellos el reino glorioso de Israel aquí en la tierra. Por eso dijeron, no, es que va a venir un rey y agárrate Roma, ahorita que llegue papi, verás, te vamos a... Pero no lo esperaban como venía. Por eso Mateo tuvo que dar una defensa de cómo Jesús sí era el rey. No como lo esperaba, pero sí era el rey. Y lo tuvo que hacer. El mensaje del reino de los cielos fue predicado primero por Juan el Bautista. Si usted ve en Mateo 3, ahí Juan empieza a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Empieza a predicar sobre el reino de los cielos. Jesús también al iniciar su ministerio predicó sobre el reino de los cielos. Mateo 4, ahí habla Jesús sobre el reino y predica sobre el reino de los cielos. Él envió a los 12 discípulos en Mateo 10 a que proclamaran este mismo mensaje sobre el reino de los cielos. Se fija todo el énfasis que se da en todo Mateo sobre el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ese era el mensaje clave que se tenía para los judíos. Ahora, las buenas nuevas del reino requieren una respuesta moral y espiritual de parte de la gente y no una simple aceptación de un monarca. Juan el Bautista nos llama al arrepentimiento. Jesús mismo dijo que Él no vino a vencer a Roma, sino a transformar los corazones y vida de aquellos que confiaran en Él. Él no vino a quitar a Pilato y a todo Roma de sus sillas. No, Él vino a cambiar corazones. Y antes de que Jesús entrara a la gloria de su reino, Él tuvo que soportar, dice la Biblia, los sufrimientos de la cruz. Y vamos a ver algo condensado de lo que va a tratar el libro, basado en la biografía de Jesucristo como el Rey, al presentarlo Mateo en su libro. Déjeme darle el bosquejo de la biografía de Jesucristo, el Rey. Todo el libro de Mateo es lo que vamos a ir estudiando. Lo tuve que hacer de esta manera para redimir un tiempo. Después vamos a ir capítulo por capítulo. Por ejemplo, del capítulo 1 al 10, vamos a ver la revelación del rey. Porque vamos a ver desde la generación hasta que nace y hasta que empieza su ministerio. El reino de Dios se está cerca. Ese era el mensaje. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios se aproxima. Ese era que Cristo iba a empezar y con todo lo que tenía, predicando conceptos del reino. Entonces aquí vemos una revelación. Se está por revelarse el Rey de Reyes y Señor en los primeros 10 capítulos. Y luego del 11 al 13 vamos a ver la rebelión en contra del rey. Va a haber una rebelión porque no fue aceptado fácilmente. Inclusive aquí los discípulos de Cristo son rechazados. Las obras de Cristo y sus discípulos son negadas, sus principios son despreciados y su persona es atacada. Amado, buscaban manera para deshacerse de Jesús. Hay una rebeldía hacia el rey. No lo pueden concebir los judíos. ¿Cómo es que vino de esa manera? Y el rey sufre ataques por la rebeldía de los mismos judíos.
Pero también en el capítulo 14 al 20 vamos a ver el retiro del rey. En otras palabras, el Señor busca estar solo con su discípulo. Él sabía que además tenía su tiempo contado, que él decidía retirarse lo más que se podía con su discípulo, o iba a orar al Padre a solas, pero se iba también a estar con sus discípulos, para hablar con sus discípulos y preparar a sus discípulos, porque él se iba a ir y tenía 3 años para terminar su labor. Porque lo que él había empezado, él quería que siguiera a través de sus discípulos. Ahora, usted dice, ¿cómo podemos saber que esto pasa? Fácil. Mateo escribe después de que Cristo muere, 20 o 30 años después. Quiere decir que está siguiendo lo que Jesús les dejó. Así que vemos aquí el rechazo, amados, vemos aquí el retiro del rey. Y luego número 4, el rechazo del rey. Jesús pasa por un rechazo. Cristo se ha entregado, ¿no?, por un discípulo, la gente que le había declarado Hosana, Hosana. A la semana después, crucifícale, crucifícale. Amado, se le puso enfrente de la multitud. Escogen a Barrabás o a Jesús. ¿Y a quién escogieron? A Barrabás. Cristo fue a la cruz, sufrió un rechazo por la misma gente que él vino a salvar. Y es lo que vamos a estar estudiando. Y luego en el capítulo 28 vamos a hablar de la resurrección del rey. El rey resucita con victoria. Ojalá que hubiéramos terminado esto el 28 para el 25, para el 28 de marzo, pero no. Son 27 lecciones que voy a darles. No, a menos que les demos todos los días, hacemos algo a ver qué les damos. Terminamos en un mes. Y vamos a hacer como la iglesia prometía, y todos los días se juntaban en el templo y en las casas. No, pues no aguantan, ¿verdad? No, este pastor enfadoso. Mejor lo dejo así, ¿verdad? ¿Ya vieron 2 cosas que Mateo nos presenta? Un libro nuevo, un rey nuevo, y número 3, un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo. Este pueblo nuevo, ¿sabe quién es? La iglesia. Inclusive, si usted estudia bien, ahí le va otro nuevo principio o nueva información. Mateo es el Mateo es el único evangelio que usa la palabra iglesia. Lucas no lo usa, Marcos no la usa, Juan no lo usa, Mateo. En Mateo capítulo 16, 18 y 18, 17 habla: sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán ¿qué? Contra ella. ¿No dice así la Biblia? Aunque haya el apagón los domingos. Mateo, el libro de Mateo es el único que usa la palabra iglesia. En el griego la palabra iglesia significa asamblea. Asamblea. En el Nuevo Testamento esta palabra se refiere a una asamblea local de creyentes. Esto es una iglesia, es una asamblea local de creyentes. Todos tenemos la fe en Jesús, es una asamblea local de creyentes. Tú has creído en Jesús. Esa es la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo o la asamblea llamado por Dios. Este llamado comenzó con Abraham, cuando Dios lo saca de su tierra, de su parentela, para formar una asamblea, un pueblo. Porque, mire, quiero que estudie bien esto. Si usted estudia la historia de Abraham, cuando Dios le habló, Dios escoge a un pueblo. El pueblo no escoge a Dios. Los pueblos que antes habían, cada uno tenía sus dioses. Los pueblos de antes, inclusive, Abraham tenía sus dioses. Y cuando Dios dice, todos los pueblos tienen dioses y ahora que yo soy el Dios verdadero no tengo ningún pueblo. El pecado me ha retirado del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Sacó a Abraham y lo llamó fuera, para hacer de él una nación, un pueblo que reconociera a Jehová Yahvé como el Dios verdadero y para siempre que vive. Ahora, ahí es muy importante, esa fue la primera asamblea, es el primer inicio de la primera iglesia que se forma, como dice la Biblia, en el desierto. Porque dice Hebreos, el capítulo 7,
Inclusive Esteban lo declara y llamó a la nación de Israel la iglesia o congregación en el desierto. Esa era la asamblea o la iglesia de antes. Pero la iglesia del Nuevo Testamento es un pueblo diferente porque se compone de judíos y gentiles. Mateo le escribe a los judíos. Él tiene un llamado universal que incluye también a los gentiles. Por ejemplo, personas gentiles vinieron a adorar al Señor. Los magos. No reyes magos, los magos. Reyes magos son cuando estabas allá en la otra. Ya de cristianos son magos. Eran gentiles. Vinieron a adorar. Lo reconocieron, fíjese. No solo eso, Jesús hizo milagros entre los gentiles y aún los bendijo por la fe de ellos. Si no, lea Mateo 8 se va a dar cuenta. Aún en la gran comisión Jesús nos manda a todas que las naciones. No dice nomás, vayan nomás a Israel. Con los judíos, no, nos manda a qué? A todos, y eso está en Mateo. Ahora, ¿por qué? Porque se está estableciendo una iglesia. Al principio de la iglesia solo había judíos creyentes, judíos. Y judíos que eran proselitismo o pasaban por el proceso de la conversión. O sea, tenían que cumplir, tenían que convertirse primero en judíos y luego Dios los aceptaba. Es como las reglas que hoy ponemos. Primero acepta esto en la iglesia y después te vuelves cristiano. No, primero eres cristiano y luego ya cumple con lo que la iglesia está establecido. Cuando el evangelio llegó a Samaria, fíjese en el capítulo 8 de Hechos, las personas que eran parte judíos y parte gentiles entraron en la iglesia y antes no se permitía eso. La iglesia empezó a confraternizar. Cuando Pedro, fue a la casa de Cornelio, se armó un escándalo porque este hombre se fue con gentiles, pero fue guiado por el Espíritu. Inclusive el Espíritu le dijo, vete, le dio la dirección, el GPS, le dijo el nombre de esa persona y ahí vas a llegar. Porque hay gente que dice, es que el Señor me reveló y me dijo esto, pero ¿qué te dijo? Pues yo no sé, usted ore para que le revele a usted. Me encanta el Dios de confusión que usted sirve. Si Dios le va a decir algo, le va a decir bien, no andar ahí con cuentos. Si no, lea el capítulo 10 de Hechos. Se lo dijo, ve a la casa, ahí está él, su familia, te están esperando. Señor, pero son gentiles. Pedro, shut up, listen to me. Porque Jesús habla inglés, sí sabe, ¿verdad? Okay. Entonces, lo mandó con gentiles. No solo eso, la conferencia de Jerusalén, se llevó una conferencia entre los cristianos. ¿Qué hacemos con estos gentiles que están aceptando a Cristo? Estos nos van a quitar el puesto y el hueso y todo lo demás. En Hechos 15, ahí se estableció la decisión de que un gentil no tenía que ser judío antes de que pudiera convertirse a un cristiano. O sea, no te tienes que convertir en judío, nada más conviértate a Cristo. Y eso fue lo que la iglesia empezó a hacer. Empezaron a aclarar todos estos puntos. Ahora, Mateo anticipó todo esto. El conflicto de la iglesia primitiva, él lo anticipó inclusive. Y cuando su libro fue leído por los miembros de la iglesia primitiva, tanto los judíos como a los gentiles, eso les ayudó a resolver la diferencia y empezó a crear unidad dentro de la iglesia. Mateo dejó en claro que esta nueva gente, la iglesia, no debe mantener una exclusividad racial o social. La fe en Jesucristo hace a los creyentes todos uno en el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. A ver, me estaban platicando ayer un pastor, no sé dónde, antier, un pastor que en una iglesia tienen asientos de VIP y los que dan más y los que dan menos y los venden todos. Y yo dije, ¿de veras? Dije, ¿dónde están? Y me dijo todos los, ¿por qué? ¿Vas a ir? No, para no ir porque no pienso pagar. O sea, cuando hacemos esas discriminaciones, no es de Dios, amado. En la iglesia todos somos un cuerpo en Jesús. ¿Cuánto lo cree? Y eso es lo que Mateo está diciendo, aunque vino a los judíos, pero los gentiles fueron parte de esa bendición. Ahora, la experiencia misma de Mateo con el Señor está en Mateo 9. Usted puede leer Mateo 9, versículo 9 al 13, y es un ejemplo hermoso de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque aún Mateo fue recipiente de la gracia de Dios. ¿Por qué digo esto? Mateo, su nombre era Leví, hijo de Alfeo. No quiere decir que estaba feo su papá.
sino Alfeo, así se llama. ¿Okay? Es lo que dice Marcos 2:14. Y Mateo, ¿sabes lo que quiere decir Mateo? El don de Dios, el regalo de Dios. Qué bonito nombre, ¿verdad? Mateo, Matthew. Ahora, recordemos el trasfondo de Mateo. Mateo era cobrador de impuestos. Y quiero que recuerde esto, los cobradores de impuestos eran más odiados. Usted sabe lo que estamos haciendo ahorita con el IRS, haciendo impuestos. ¿Cómo que gorda esa gente? Te agarran y ya no te dejan. Ellos mandan. Si quieres te congelan tus cuentas, te congelan tu banco, te quitan el dinero si ellos quieren. Si ellos creen que tú le deben, lo hacen. Y yo creo que ellos y el diablo ahí se dan. No hay nada diferencia a lo de hoy. Y Mateo era uno de ellos. Para empezar, era considerado traidor por su propia nación porque se vendía a los romanos para trabajar en el gobierno. Cada recaudador de impuestos le compraba a Roma el derecho de colectar los impuestos y entre más colectaban, con más se quedaban. Porque había una buena comisión para el que colectaba. En otras palabras, imagínense Mateo siendo judío, va con Roma, que es gentil, y le dice, Roma, yo te consigo los impuestos. ¿De quiénes? De los mismos judíos. Eran esclavos, recuerden, Roma gobernaba. Entonces viene con un judío mexicano, que es Oscar. Pagan impuestos, Oscar. Pero somos hermanos, no importa, aquí no dice que somos hermanos, aquí somos, tú debes. Tú tienes una birrería en Tijuana. Y si no ha ido, vaya. Se va a chupar hasta los dedos. ¿A qué hora se abre mañana? A las 7. Okay. Ahí vamos a estar. Bien. Y él paga los impuestos porque un judío, hermano de él en la sangre, tenía que ir a cobrarle. Y luego iba, se lo entregaba a los romanos. Le hiciste muy bien. Y este hombre, Mateo, estaba haciendo su dinero. Por eso a los judíos le caía gordo, era pecador, era sucio, se juntaba entre los gentiles. Él es malo. Si se dice religioso, no lo es. Me cobra impuestos, se junta entre los gentiles. Así que no tenía buena aceptación Mateo. Por tanto, el contacto que todo él tenía, y religiosamente era un sospechoso. La gente religiosa sospechaba de él, si no lo consideraba hasta sucio. Pero era obvio que Cristo, dice la Biblia en Mateo, que era amigo de publicanos y pecadores. Mateo lo dice en el capítulo 11, que Jesús cuando vino, fue amigo de publicanos y republicanos. Digo, pecadores. Ya no lo tiene hartado ya las elecciones. Ya me han ganado un voladito. ¿Quién gane? ¿Eso qué? ¿Águila? Pero no se puede. Mateo le abrió su corazón a Jesús. En esa condición de rechazo, como judío que era, pero considerado traidor o ladrón, le abrió su corazón a Cristo y vino a ser una persona nueva. Esta fue una decisión fácil. No fue una decisión fácil de tomar. Y le voy a decir por qué para Mateo. Porque él era nativo de Capernaum y Capernaum había rechazado al mismo Señor. ¿Por qué cree que Jesús nunca hizo milagros en Capernaum? Porque nunca le dieron la honra. Ahora, Mateo era de Capernaum, donde habían rechazado a Cristo. Si rechazaron a Jesús, me van a rechazar también a mí. Y ahora más que si les digo que le pertenezco a Jesús. Mateo era un hombre de negocios, conocido en la ciudad. Él era el Bill Gates o el Carlos Slim de sus días. Para que se dé una idea. Él perdió bastante por seguir a Jesús. Mateo no tan solo le abre su corazón a Jesús, le abre su casa a Jesús. Mateo sabía que la mayoría, y si no todos los de sus viejos amigos lo iban a dejar cuando empezaran a seguir, cuando él empezara a seguir a Jesús. Porque el encuentro que Jesús le tuvo con él, si no váyase a Mateo 9:9, dice, sígueme. Esto es lo que le dice. Y este fue impactado. ¿Tú sí me aceptas? Sígueme. ¿Sabe lo que hizo Mateo? Él aprovechó la situación. Preparó un fiestón, invitó a todos sus compadres.
y a todos sus colegas que le ayudaban a robar. Antes de que sepan que yo voy a, porque luego dice que invitó a todos, abrió su casa. Y ahí van todos, que hasta los fariseos se escriban, porque los hay también en ese entonces. Si aquí los hay, había más allá. Okay. Y dijeron, mira con quién se junta Jesús, con Mateo. No sabe quién es este hombre. He works for the IRS, por Hacienda. Este hombre me acaba de bajar dinero. Mira Jesús, mira, por eso Jesús, yo me identifico con él. Nos gustan las fiestas, las carnes asadas. A su nombre, gloria. Pero dice Mateo, voy a aprovechar la oportunidad, voy a invitarlos. Ya si van a saber, que la sepan por lo menos aquí en mi casa. Y ofrece una fiesta e invita a todos los cobradores de impuestos. Algunos hasta habían sido gentiles, otros judíos, otros gente judía que no guardaban la ley y les consideraban pecadores. Ahora, los fariseos criticaron a Jesús por atreverse a comer con un grupo de personas tan impíos y sucios. Inclusive trataron de que los fariseos, o más bien los discípulos de Juan el Bautista, se pusieran en desacuerdo. El Señor les explicó que el por qué él tenía compañerismo con esta gente. ¿Sabe lo que el Señor les dijo? Porque ellos estaban espiritualmente enfermos. Si no, lea Mateo, dice, yo vine a los enfermos. Es lo que dice, vine a los enfermos. Y él no vino a los que no necesitaban médicos, a los que se consideraban bien. Ahora, Cristo no había venido a llamar a los justos, porque no había ningún justo. ¿A quién iba a llamar? Cristo no vino a llamar justos, no había ningún justo. Vino a llamar pecadores, al arrepentimiento. Él vino a llamar a los pecadores, y eso incluía a todos los fariseos. Ahora, por supuesto, esos críticos fariseos no se consideraban espiritualmente enfermos, pero ellos estaban en las mismas condiciones que estaba Mateo. Una religión no te quita tu pecado. Es Cristo Jesús. Y Mateo había tenido esa experiencia y ese encuentro con Cristo. Mateo no solo le abre su corazón a Jesús, Mateo no solo le abre su casa a Jesús, Mateo le abre sus manos y su trabajo a Jesús. Porque si usted lee la historia, según la tradición se nos dice que Mateo ministró en Palestina por varios años después de que Cristo se fue. Él estuvo ministrando en Palestina. Y luego hizo viajes misioneros a los judíos, quienes estaban dispersos entre los gentiles. El Nuevo Testamento está en silencio sobre la vida de Mateo. Nomás se habla muy poco de él. Pero esto sí sabemos. A donde llegue esta escritura en el mundo, el evangelio escrito por Mateo continuará ministrando a los corazones. No importa, aunque no se diga mucho de Mateo, cuando llegue el evangelio de Mateo a cualquier parte del mundo, en cualquier traducción que se tenga, van a seguir palpando las palabras de vida eterna, porque la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo le reveló eso a Mateo. Y eso es increíble. Una de las cosas que me ha detenido, tengo una meta, me gustaría, ojalá que antes de que me muera lo haga, hablar del liderazgo de los 12. Y hay algunos discípulos que no les puedes agarrar un poquito, porque no hay mucho. ¿Qué vas a decir de Judas? Digo, porque fue uno de los 12. Y luego todavía decirle, ¿y ves tú ya lo mismo? Pues como que no, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto decimos de Mateo? No se dice mucho, más tenemos un evangelio de Mateo. Pero fíjense, aquí no se trataba de engrandecer la vida del escritor, sino del mensaje que el escritor traía, que era Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que abroches el cinturón, se va a poner bueno en los próximos miércoles. No se me enferme, no se me muera. Hermana, no se me alivie de su embarazo, espérese hasta el jueves. Pero véngase, vamos a estudiar. Yo me preparo, usted venga. ¿Qué le parece? ¿Trato hecho? Así que vamos a tener un buen tiempo. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Dónde están los músicos? ¿Dónde están los hijos del Rey? Póngase de pie. Padre, te damos muchas gracias por la palabra que nos has dado en el libro de Mateo.
Hay muchos secretos y verdades y principios que tú quieres revelarnos a través de ella. Son buenas noticias. El libro contiene buenas noticias para nosotros. Y yo estoy declarando que tu gracia venga a cumplir su propósito y que a través de este libro corazones sean fortalecidos, que vidas sean cambiadas y que el reino sea establecido en nuestras vidas. Gracias por este libro de verdad, de principios y de vida, porque tú en él nos demuestras el reino de Dios, el reino de tu Hijo y la gloria de tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús.